Estimados estudiantes, vamos a dar inicio, digamos, a las clases de manera formal, la primera clase teórica. Esta primera clase teórica van a encontrar ustedes el referente teórico en el libro Heroica. Del libro Heroica, el marco teórico. En el marco teórico vamos a ir desarrollando principalmente los trípticos, los 5 trípticos, que vamos a agregar uno más, en verdad son 6. Ahora voy a dar cuenta un poco de ese desarrollo. Le cuento algo acerca de ese texto. El texto Heroica lo publicamos, o lo publicó la editorial Dentro del Río en el año 2005. Y es la primera formulación del marco teórico de la cátedra. Luego les voy a facilitar otro power en donde está este recorrido de las investigaciones y las producciones de cátedra, ya que en cada investigación, una vez realizada, pasado por todos los protocolos de aprobación, consejo directivo, consejo superior, resolución y demás, que lleva su tiempo, la cátedra materializó esa investigación en los libros. O sea que los libros son el resultado de las investigaciones de cátedra. Esto, digamos, es algo importante porque todas las cátedras necesitan realizar investigaciones para tener producciones propias en relación a temas, digamos, que están en diálogo y en tensión con autores que también trabajan las otras cátedras, ¿no? Problemática epistemológica de la psicología trata de establecer una relación transversal, no solo con primeros, sino con toda la carrera, estableciendo diálogo con los diferentes espacios de formación. Entonces, este texto es de 2005 y siempre lo continuamos trabajando y retrabajando. Por eso, después de esta primera formulación, donde trabajamos una primera instancia de ruptura y obstáculo a partir de un epistemólogo que ya lo vamos a profundizar, Gastón Bachelard, abordamos una primera ruptura que era de la lógica binaria a la lógica tríptica, y ahí establecíamos la diferencia entre lo que es la psicología y todo el campo de la lógica binaria, que después lo ampliamos a la simple y a la compleja para poder incluir más posibilidades teóricas, y psicoanálisis en su primera instancia freudiana, que sería el psicoanálisis de lógica tríptica. En un desarrollo posterior dentro de la teoría del psicoanálisis tenemos una lógica cuaternaria con Jacques Lacan, es decir, torna más complejo la teorización del psicoanálisis al tener que avanzar, digamos, en 2 puntos, ¿no?, de desarrollo, de investigación y de teorización y de abordaje clínico de la praxis, la unión de la práctica y la teorización, en donde Freud, de alguna manera, deja ahí, digamos, hasta ahí llega en todo su abordaje, lo cual no es poco, con todo el desarrollo y todos los libros que produció y la creación de una ciencia nueva, ¿no?, que irrumpe hacia inicio de un nuevo siglo, ya que ubica el libro de interpretación de los sueños en 1900, aunque en verdad lo tiene realizado para publicar unos años antes. Entonces, esos puntos donde se detiene Freud tiene que ver con la locura y la feminidad, el abordaje de los cuadros clínicos en relación a lo que sería la psicosis luego, con formulación, y todo el campo de la feminidad, de la construcción, digamos, de lo femenino. Esos temas van a ser profundizados luego por Jacques Lacan. Y van a necesitar muchos años de estudio, digamos, para poder comprenderlo, en verdad. Porque también es un tema que está bastante analizado, ¿no? No hay mucha seriedad en aquello que los transmiten cuando lo ubican en lugares que no tienen que ver con el marco teórico. El marco teórico hace referencia
a lo que es el contexto de validación, es decir, aquella verdad que que una teoría está formulando. Esto de alguna manera contiene los 5 trípticos, por eso dije hay un sexto tríptico. Tenemos el contexto de descubrimiento, que es donde surge una teoría, y hay 2 formas de percibirlo. El contexto histórico, o sea, el momento, el tiempo, ¿no? El lugar, la época, lo que sucede en esa época, ¿no? Con quién dialoga ese autor, sus antecedentes científicos, ¿no? Los efectos que va a producir. Es de época esa referencia. Hay un autor que también lo vamos a abordar que se llama Feyerabend, Paul Feyerabend, donde él dice que en verdad el contexto de descubrimiento no es solo el momento histórico, sino que es toda la historia de la humanidad, lo cual amplía, digamos, ¿no? El contexto de descubrimiento porque nos lleva a estudiar historia, ¿no? A estudiar, digamos, la ciencia y también a estudiar la mitología porque muchas postulaciones científicas surgen a partir de los mitos, que es un tema que necesita un desarrollo específico, ese tema. Luego tenemos el contexto de validación, que es lo que yo le decía, es decir, se elabora una teoría, esa teoría tiene que validarse, es decir, el criterio de verdad tiene que tener cierto rigor epistemológico, que es lo que nosotros vamos a tratar de ver, para que se sostenga, ¿no? Y tenga validez en el campo científico. Y a la vez, digamos, va a necesitar de otro contexto, que se llama el contexto de instrumentación o de implementación. Y esa instrumentación o esa implementación de la teoría se realiza a través del método. Entonces, diferentes postulaciones científicas o utilizan el método llamado científico, que después vamos también a indagar acerca del campo del método, o instrumentan un método nuevo. En el caso del psicoanálisis, el psicoanálisis instrumenta un método nuevo, el cual nosotros vamos a trabajar y desarrollar, y lo vamos a instrumentar incluso al método mismo, o por lo menos lo vamos a intentar en el campo de la escritura. Diciendo estas referencias, y justo llegando al campo de la lectura y la escritura, ¿no? Quería señalarles que, bueno, el taller que le ofrece la cátedra acerca de Jorge Luis Borges como taller de lectura y escritura y que va a tener un espacio propio, un aula propia, y en el cual me va a acompañar no solo la cátedra, porque también van a trabajar algunos textos, sobre todo los trípticos de Borges, sino que me va a acompañar también la docente auxiliar alumno. Ella está elaborando toda la logística, ¿no? Todas las comunicaciones, WhatsApp y ordenando también el material para trabajar. Bien, atendiendo a esto, como siempre, siempre que se ofrece un curso se pone un día y un horario. Hay gente que lo puede hacer y otro que no. Siempre funciona así. Es decir, no se puede satisfacer a todos cuando son 600, 700, 800 personas. No es posible. Ya que algunos, bueno, tendrán voluntad de hacerlo, pero tienen otras cosas que hacer en ese momento, digamos, laborales, personales, del orden que sea. Entonces, también tenemos que ver aquellos que realmente están interesados, porque quería que les quede claro que este ofrecimiento, digamos, es para favorecer ese aspecto de la lectura y la escritura, pero no es obligatorio, no es un curso obligatorio, no es que no vayan a probar la materia o promover la materia ya que haya promoción directa porque no hagan el curso, no. Es decir, lo que no hagan el taller, en verdad. No es un curso, sino un taller porque implica una experiencia. Y al implicar, digamos, el orden de la experiencia en la escritura, digamos, bueno, también limita el número, ¿no? Atendiendo a esto, a la dificultad, digamos, que se generan en la complejidad, porque está el número, está, bueno, el interés, o muchos, digamos, sienten que tienen que hacerlo porque, bueno, porque anhelan aprobar la materia que todavía no la conocen, pero
pero a lo mejor se inscriben y después, bueno, abandonan. Sucede, digamos, ¿no? Por, bueno, quieren indagar de qué se trata, luego encuentran que no les interesa. Bueno, son procesos que pasan en esto, ¿no? De lo nuevo. Bueno, en cuanto a esto, digamos, también tenemos las dificultades tecnológicas, técnicas, digamos, de los soportes técnicos, porque, bueno, hemos solicitado un correo institucional para ver si podemos ampliar la posibilidad de trabajo con ustedes. Espero que no nos favorezcan, pero en la plataforma, digamos, en cuanto a la presencialidad de que puedan ingresar para hablar directamente y trabajar, no es muy numeroso, lo cual, digamos, genera un obstáculo, ¿no? Por eso este tema de, bueno, de grabar la clase para dárselas grabadas y que ustedes en el momento que puedan este, se acerquen a la grabación, digamos, y bueno, puedan desde ahí trabajar con sus profesores de práctica. La grabación, digamos, sí va a estar apoyada por un Power, ¿no? Sí, esa es la referencia, digamos, las puntuaciones van a poder visualizar el Power del cual yo voy a hablar. En este caso, el Power se va a llamar marco teórico, hace referencia a lo que estoy intentando desarrollar. Este Power en particular nos va a servir para 2 o 3 conferencias, ¿no? Porque es mucho lo que hay que desarrollar. Bien, y entonces, atendiendo esta complejidad, atendiendo a cómo satisfacer esta posible demanda de querer indagar sobre Borges, enterarse o acercarse al autor, lo que yo he realizado, que se los vamos a favorecer a través de los chats del Facebook o otros medios de comunicación, va a ser un drive. Yo me tomé el trabajo de hacer el recorrido de la obra de Borges, desde su primer libro, Fervor de Buenos Aires, 1923, hacia su último libro, en audios. Así que van a tener 33 audios, más o menos en un tiempo relativo, va a ser 15, 20 minutos. 33 audios de recorrido de toda la obra, más 2 audios de epílogos, que son síntesis de toda la obra, más 5 audios sobre la referencia del autor Robert Barthes, que es uno de los autores que nosotros trabajamos para articular el psicoanálisis con la literatura. Entonces, en un drive van a tener todo ese material, así que no se preocupen aquellos que no hay posibilidad o no encuentran, digamos, el acceso en cuanto a tiempo, en cuanto, digamos, disposición para hacer el taller, tienen todo este material donde está desarrollada la obra de Borges y se pueden acercar al autor. Y también en el drive está la bibliografía, que son los libros de cátedra, que ustedes también lo tienen en el programa, ¿no? Y un artículo, digamos, sobre los puntos de encuentro entre la escritura de Borges y el psicoanálisis. Ese texto lo publiqué, digamos, en una revista hace muchos años, digamos, y bueno, es un texto que antecede al que luego se publicó en la revista de la facultad. Pero vamos a trabajar con ese texto, digamos, debido a que el texto de la revista de la facultad, como las propiedades intelectuales de esa publicación está, este, está en propiedad de la facultad, entonces no se pueden, digamos, ofrecer completamente la revista digital como hemos ofrecido los otros libros. Pero si no la pueden adquirir en forma de papel, trabajaremos esa referencia simbólica y bueno, flexibilizaremos, no andaremos en esa temática, trabajaremos otro aspecto para aquellos que no han podido adquirir esa revista, digamos, no sientan que están en falta. Entonces suplimos, digamos, con ese artículo y suplimos, digamos, con otros temas. Así que no se preocupen por esta cuestión. Así que vuelvo a repetir, es optativo, no es necesario que hagan ese taller, lo hace el que tiene disposición, aquel, digamos, que tiene interés. Consideramos que los puede favorecer, por eso se lo ofrecemos. Tienen posibilidad de acceder al autor. Yo me tomé el trabajo
de, de ocupar mucho tiempo en hacer todos esos audios para que ustedes conozcan todo el desarrollo de la obra. Tienen los epílogos como articuladores de la obra de Lacan y de psicoanálisis, y tienen el desarrollo de un articulador simbólico que es Robert Barthes de relaciones. Bueno, señalado esto, vamos a abordar en sí el marco teórico. Les voy a leer algo que está en el inicio, ¿no? Que es un epígrafe señalando a Borges, ¿no? Un epígrafe que pusimos de texto del marco teórico. El epígrafe tiene la función de condensar lo que luego se va a desarrollar. Este epígrafe está tomado del libro La muralla y los libros, ¿no? En verdad el texto se llama La muralla y los libros, y el, el libro en sí es Otra Inquisición. Y dice: la música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo, o algo dijeron, que no deberíamos perder, o están por decir, o no hubiésemos debido perder. Entonces, ¿qué nos dice, no, el epígrafe? Nos habla de la música. Luego tenemos que nosotros desarrollar el tema de la articulación entre la palabra, el número y la música, articulándolo con la etimología, la gramatología y el mito, que es uno de los trípticos. De la felicidad, de los estados de felicidad, ya que la lectura, señalándolo a este autor como referencia, es un estado de felicidad para el autor. Es decir, uno tiene que leer aquello que le da placer, dice el autor, y establecer, diría Robert Barthes, un diálogo, una complicidad entre el lector, ¿no?, y la obra que está leyendo, o sea, entre el lector y el escritor, ¿no? La mitología, ¿no? El campo de la mitología es un campo que vamos a tratar de acercarnos. Las caras trabajadas por el tiempo, los crepúsculos, los lugares que nos dicen algo, ¿no?, esos lugares a los cuales nosotros retornamos, o algo nos dijeron y nosotros no lo percibimos. También para pensarlo en analogía con lo que leemos, con el capital simbólico, esos lugares que nos habilita el pensamiento, y a veces nos detenemos en esos lugares, a veces pasamos a toda velocidad. Y hay algo ahí que contemplar en ese lugar, en ese capítulo de ese libro. O están por decir algo, ¿no? Están ahí esperando, ¿no? Algo que nos está esperando. Algo para indagar que nos espera, para estudiar que nos está esperando, algo para descubrir que nos está esperando. Bueno, entonces uno de los trípticos es el mito, la gramática y la etimología. Siempre vamos a trabajar con trípticos en marco teórico. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento del tríptico? El fundamento del tríptico es sencillo. Es romper, es decir, producir la ruptura con la lógica binaria. La lógica binaria, como la denominación lo expresa, implica el 2. En la lógica binaria hay una oposición, una lucha, una confrontación, una dialéctica, luego vamos a ver el concepto dialéctico, que hace que en esta confrontación, ¿no?, uno tenga que desaparecer, ¿no?, en esta lucha. Solo va a quedar uno. Del 2 se reduce a 1. Lo social está estructurado por la lógica binaria y el gran problema que tenemos en la sociedad, ¿no? Esta dialéctica de los opuestos, ¿no?, que llevan a la pasión, supongamos en el fútbol, ¿no?, para no hacer otra que pueda herir alguna sensibilidad. Boca River, ¿sí?, o la Unión en Santa Fe, en Paraná es otra, y así en cada uno, digamos, no hay una dialéctica
donde las pasiones se confrontan y uno quiere eliminar al otro. Eso traten de pensarlo, es en ese mismo proceder en otros espacios, en el espacio del pensamiento, en el espacio de la ideología, en el espacio de la política, ¿no? En los diferentes espacios, ¿no? Esto hace que el sujeto se empobrezca, porque no puede, digamos, establecer diferencias ni puede incluir algo que no pertenezca, digamos, al uno de ese dos. Entonces, la lógica tríptica es producir un vacío, generar una tercera posibilidad. Esa tercera posibilidad es simbólica. Siempre que se sale de esa dialéctica de confrontación y aparece otro número, digamos en el caso del 2, que se rompe y aparece el 3, siempre es por un vacío, porque el vacío es el que produce el movimiento, o sea, que en verdad no es 3, son 4. Luego aparece la lógica cuaternaria, dentro del mismo psicoanálisis, y en verdad no son 4, son 5. Siempre hay un vacío que permite el movimiento. Luego otra lógica que se va a estructurar diferente, el rizoma, luego la holística, bueno, y dentro, después en cada una, digamos, los movimientos que hay. Entonces, vamos a tratar, digamos, de no caer, digamos, entrampado, ¿no? Ya que hay un autor que habla de esto, ¿no? De la encerrona trágica, un analista institucional que se llama Fernando Ulloa, que piensa los procederes sociales, institucionales, grupales, en estos términos cuando hay una confrontación dialéctica de oposición, y llama encerrona trágica porque hay una tragedia, uno tiene que eliminar al otro. ¿Y por qué, digamos? Si podemos pensar y estructurar y ubicarnos en otro lugar, y ambos pueden estar. Tiene por qué uno eliminar al otro, ambos pueden estar desde su diferencia, ¿no? Y dialogar, estar entre, ¿no? Entre la posibilidad del diálogo, de la palabra. Bueno, la lógica de trabajo eh, se llama de una certidumbre anticipada, ¿no? Para darle la referencia simbólica, y a un autor que se llama Jacques Lacan. Implica una didáctica que a ustedes les va a sonar un poco extraña, ¿no? Y que a veces tiene algo de dificultad, pero la vamos a favorecer, porque la literatura la favorece. Por eso esa insistencia de trabajar con la literatura y con el mito para favorecerlo, porque si no, de otra manera se hace muy complejo. Entonces, ¿en qué consiste, no? Consiste en un proceso que parece simple desde el punto de vista lógico, que es el concepto de poder visualizar, ¿no? Ver y concluir, se dice, ¿no? Se señala que linealmente hay tres tiempos. Uno ve algo en cuanto que lo puede visualizar y lo puede, en este caso, leer o tratar de intelectualizar. Luego lo trata de comprender, que sería el segundo tiempo si vamos en un plano lineal. Y luego llega a una conclusión. Ese esquema es el esquema, digamos, de la ciencia en general, de los protocolos científicos, las investigaciones, digamos, y marca un tiempo cronológico, ¿no es cierto? Histórico, que es lineal. Pero no sucede así en la subjetividad, ¿no? Y de cuenta da esto que cuando alguien realiza una investigación y lleva mucho tiempo en esa investigación, generalmente o la desestima o no la puede realizar, ¿no? O está forzado a una conclusión que tal vez ya no le interesa porque surgieron otras cosas y quisiera investigar otra cosa, o dentro de mi investigación quisiera ir hacia otro lugar, pero esa línea lo mantiene estructurado, digamos, y tiene que seguir, porque si cambia de problema, si cambia de hipótesis, tiene que cambiar de investigación. Estas son todas dificultades que genera el método y la lógica que se establece dentro de ese método. Entonces, ver y concluir es ese proceso de llegar a una conclusión con la sola percepción. Implica algo del orden del inconsciente, ¿no? Implica algo del orden de la poética. Por eso la metáfora. La metáfora tiene ese proceso en sí como estructura, que es algo que lo vamos a tratar de ver. Y no es un detalle menor, porque todos los fenómenos del inconsciente que trabaja el psicoanálisis tienen estructura metafórica. Por lo tanto, de eso se trata. Pero nos va a llevar un tiempo a llegar a eso. Y el mito nos va a favorecer, ¿no? Por eso en esta secuencia, ¿no?, de la etimología, la gramática y el mito,
La etimología nos permite recuperar la polisemia de las palabras, ¿no? O sea, los sentidos originarios de las palabras. Por eso necesitamos la lengua griega y latina, porque en nuestro lenguaje, en nuestra construcción, digamos, la mayoría de las palabras viene desde ahí. Por eso tenemos que remitirnos. Es acerca del origen para recuperar esa significación y a ese enunciado tornarle una categoría de enunciación, ¿no? La gramática, este es un tema también complejo, pero no es un tema menor, porque la gramática implica la gramática del inconsciente. La gramática es algo importante. Hay un texto, digamos que el texto que provoca la posmodernidad en sí como ideología, ¿no? Que es la gramatología de Jacques Derrida. Todo, digamos, lo que está sucediendo ahora fue de alguna manera pensado en una idea y esa idea se ha puesto, digamos, en movimiento tiempo después a través de esta obra. Ese texto de la gramatología de Jacques Derrida y un artículo en uno de los libros, digamos, de cátedra que, bueno, se pueden acercar a ese texto. Tendrías que desarrollarle el autor y con quién está dialogando el autor, digamos, y por qué, digamos, aparece en estos tiempos el concepto de deconstrucción, que en verdad él establece un diálogo con otro autor, que Martin Heidegger, y acerca de un problema metafísico de la materialidad del ente o no. Y lo que intenta Jacques Derrida es destruir. El concepto originario del alemán no es de construcción, sino destrucción. Destruir esa materialidad del ente, ¿no? Que hacía base en la metafísica. Pero queda, digamos, el concepto de deconstrucción. Y de ahí en adelante viene toda la deconstrucción, toda la ideología de hace décadas y la actual es una ideología de la deconstrucción. Y bueno, habría que profundizar esto. Tendríamos que tener más elementos. Yo tendría que esperar que ustedes transcurran unos cuantos meses para hablar un poco más, porque desde la referencia de la vida cotidiana o la referencia de la cultura, van a dar lugar a mala interpretación, porque tienen que saber el recorrido del origen, de cómo se formula, cuál es la intención, qué es lo que aborda y por qué son los efectos posibles. Al no tener todo ese recorrido, las representaciones simbólicas e imaginarias de ustedes lo ligan a lo que ustedes conocen y eso que conocen, digamos, no puede dialogar con esto anterior porque esto anterior no lo tiene. Entonces no tienen la referencia para dialogar y para decir, de acá viene, tiene que ver con esto, qué interesante, es para repensar entonces la postura que yo tengo o la postura que veo en determinado lugar. Todo ese proceso simbólico, lo favorece el conocimiento, pero para ese conocimiento hay que indagar, ¿no? Hay que averiguar, hay que tener las referencias simbólicas de lo cual nosotros intentamos favorecer. Entonces, el ver y el concluir. En la didáctica esto implica, digamos, ¿no? Intento ser simple. Ustedes verán que las temáticas no es simple, pero intento, digamos, en todo caso yo vuelvo. Después me dirán, bueno, no se entendió lo que dice el profesor de tal cosa, bueno, volveré a tratar de decirlo de otra manera. Entonces, en la didáctica, ¿cómo se instrumenta? Se instrumenta de que ustedes tienen que tener cierta paciencia en el comprender. Entonces, siempre aparece todos los años, bueno, no entendemos, explique. A veces no se puede explicar, porque ustedes tienen que esperar. Ese comprender a veces llega después, o sea, no hay un comprender inicial. ¿Por qué? Porque hay unas referencias simbólicas que para ustedes son nuevas, ¿no? Y ustedes tienen que hacer un cierto proceso que Gastón Bachelard, vuelvo a mencionar a este autor porque lo utilizamos mucho, llama de ruptura epistemológica. Y también referenciamos a otro autor, que es Pichon Rivière, que toma este concepto de Gastón Bachelard para hablar de la ruptura epistemofílica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto lo liga este autor con las matrices de aprendizaje. Es decir, ustedes tienen referencias en su historia
de simbolización en su historia del conocimiento, matrices de aprendizaje que están ligadas a lo afectivo, a lo emocional, ¿no? A lo pasional, ¿no? Y esto puede ser un obstáculo, porque no le permite conocer algo nuevo. Entonces hay que hacer una ruptura con ciertas cuestiones, digamos, de otro tiempo para acceder a algo nuevo. Esas rupturas no son fáciles, porque a veces está ligada a la emoción, la afectividad, porque un conocimiento remite a algo o a alguien. Entonces, hacer ruptura con ese conocimiento es hacer ruptura afectivamente con alguien que lo transmitió, que puede ser alguien muy cercano en el orden de lo familiar. Y esto demanda el amor. ¿A qué llegamos acá? ¿No? Llegamos, digamos, a las pasiones del ser, al decir de Jacques Lacan. Según Jacques Lacan, tres son las pasiones del ser: el amor, el odio y la ignorancia. Es decir, esto lo vamos a tratar de pensar en una relación de transferencia con el querer conocer. En el querer conocer siempre tiene que jugarse algo del orden del amor, del querer saber, algo del querer. Si su historia, digamos, de formación, sus trayectos académicos, aquellos que han querido, en el sentido de querer aprender, de querer entusiasmarse por un conocimiento, por una materia, por un campo disciplinar, y fueron favorecidos a través de ese amor, de ese querer, y adquirieron eso por amor. El odio es el camino opuesto, ¿no es cierto? Hay algo que hace que se quiera destruir, ¿no? Porque ese conocimiento amenaza tal vez, el sujeto lo siente como amenazante porque va en contra de lo que él construyó, ¿no? Como que es riesgoso, peligroso, ¿no? Entonces se intenta destruir. Y la pasión de la ignorancia no tiene una connotación peyorativa, ¿sí? O menos, que menosprecia, ¿no? En el sentido de lo que sería eh, una interpretación de la vida cotidiana, ¿no? Cuando alguien dice esto de la ignorancia como un, un modo agresivo, despectivo, desvalorativo, no. En la teoría, la idea de ignorancia implica, digamos, que en lugar de una estructura del conocer, se genera una estructura del desconocimiento. Es decir, la ignorancia se entiende como estructura del desconocimiento, es decir, es una estructura también. Pero la fuerza no está, digamos, en querer conocer, sino que la fuerza como estructura está en desconocer, en rechazar. No se quiere conocer. Esos motivos de por qué no se quiere conocer generalmente son inconscientes. Están ligados a una defensa, digamos, están ligados a una resistencia, están ligados a cuestiones, digamos, que el sujeto vive como amenazantes, como angustiantes, como peligrosas, que a veces el propio sujeto las desconoce, pero sí tiene vivencia de que hay algo que él no puede aprender, que lo lee y no lo recuerda, que lo rechaza, que no tiene entusiasmo, que le resulta aburrido, bueno, así todas las secuelas. Entonces, en síntesis, tengan paciencia, esperen, tienen que realizar ciertas rupturas, ciertas adquisiciones simbólicas, ciertas apropiaciones, ciertas instrumentaciones, y luego van a comprender. Nos van a favorecer la literatura, nos van a favorecer el mito, la poética, ¿no? Y vuelvo a esto de la gramática. Entonces, la gramática implica una gramática del inconsciente, no solo la gramática de la alteración, digamos, de la construcción, ¿sí? Sintaxis, de la construcción de palabras, ¿no? O la alteración en la construcción, sino que implica, digamos, eh, lo que es la gramática del inconsciente, lo cual es un tema, digamos, que le va a llevar varios años entender. Simplemente le distingo que no es la gramática que se juega actualmente ligada más al campo de la ideología. Es otra gramática la que se trabaja, ¿no? Que puede tener un efecto en eso, pero que es anterior. Es tan anterior, digamos, que lleva a un concepto que Freud trabaja de la filogénesis y de la ontogénesis. ¿Qué quiere decir estos dos conceptos? La ontogénesis es la época, ¿no? Algo que sucede en relación de la época existencial de una generación. Y la filogénesis es lo que viene sucediendo desde la historia de la humanidad. En el lenguaje hay un
sugiero hablar de sincronía y diacronía, algo que pasa en el tiempo actual y algo que viene de otro tiempo, ¿no? Pero están emparentados estos conceptos. Otro lo trabaja más en el campo del lenguaje y otro más en el campo del inconsciente. En este caso, nosotros nos vamos a atender a la filogénesis, y esto lo vamos a ver a través del mito, pero también lo vamos a ver a través de, sobre todo el lenguaje hebreo, como lenguaje constitutivo de psicoanálisis, su estructuración, ¿sí? Que sería, digamos, esa sincronía, ese movimiento que viene en el tiempo de otras generaciones, ¿no? Y entonces, por lo tanto, la construcción de los sueños, de los pensamientos oníricos, de las construcciones oníricas, se ligan a aquello de ese otro tiempo. Jung hablaba de un inconsciente colectivo, ¿no? O sea, algo que viene, ¿no? Y que se materializa en escenas que se leen en los mitos. Esto es un trabajo para realizar. Entonces, una nueva didáctica. Ver y concluir, luego comprender. Primer y tercer tiempo lógico para ligarlo al inconsciente. El comprender es el segundo tiempo lógico que se liga a la conciencia racional. Entonces, paciencia. Etimología, como yo les decía, griega y latina, como referencia, ¿sí? Ahí vamos a trabajar los trípticos también de la etimología. En cada tríptico, ¿qué significa? Pero lo vamos a leer. ¿Qué significa, por ejemplo, el tríptico de doxa, epistemitengne? ¿Qué significa el tríptico de hermenéutica, heurística, exégesis? Primero, la etimología, ¿no? ¿Qué significa? Y en la significación vamos a encontrar una polisemia, significa más que una cosa. Generalmente se abrocha a un sentido y esa palabra tiene valor de signo, pero si la dejamos abierta a muchas significaciones, tiene valor de significado. Es decir, que pueden ser muchas posibilidades. Entonces, la gramática y los destinos del pensamiento. En la etimología, en la gramática, en el mito están los destinos de los sujetos. Las problemáticas epistémicas atraviesan actualmente a las corrientes de la psicología y del psicoanálisis. En la transliteración de las palabras, o sea, se toma una palabra, ¿no? Se la ubica, pero sin darle una significación. Y esto genera, digamos, el empobrecimiento o la cristalización de esa palabra, es decir, que esa palabra perdió su origen, perdió esa posibilidad de hablar, de decirnos algo en todo ese abanico de posibilidades que nos ofrece una palabra. Las palabras para los griegos, como esta mención, esta digresión que es importante, implican, ¿sí? Cada palabra tiene un genio para los griegos, ¿sí? Ellos le daban el nombre de daimon, el daimon que es el genio, digamos, ¿no? El genio, en el sentido oriental, de los cuentos de las mil y una noches, ese genio, ¿no? Se abre una lámpara y sale un genio, ¿no? Para cumplir supuestos deseos. Bueno, esa idea del genio, en cuanto que la palabra, ¿no? Tiene un alma, ¿no? Tiene un soplo, ¿no? Entonces, cada uno le va a dar su soplo a esa palabra, le va a dar su alma, ¿no? En cuanto que lo pone en palabra la palabra. Entonces, ustedes van a encontrar que los autores, cada autor que ustedes leen en el campo de la cátedra que sea, tiene su genio, es decir, tiene su espíritu, ¿no? A veces este genio, este espíritu, sobre todo en filosofía, se observa mucho, ¿no? Hay autores que tienen un daimon, un demonio, pero demonio como genio, ¿no? No la idea de demonio en el sentido judeo-cristiano, sino demonio como ese genio, como esa alma, como ese espíritu, como esa voluntad, como ese deseo que se materializa. Que tiene un espíritu muy poderoso, que, bueno, los sujetos a veces tienen que esperar cierto tiempo, digamos, ¿no? Para poder acceder a ese daimon, a ese espíritu, si no se corre el riesgo de quedar subvertido, ¿no? Quedar atrapado, quedar alienado bajo ese daimon. Eso
les va a suceder a ustedes en esta carrera. Por ejemplo, Freud en esto, digamos, favorece al ingreso de la lectura y la escritura porque Freud tiene una dimensión más literaria y poética, pero Jacques Lacan, que va a ser un autor que usted va a trabajar en años posteriores, tiene, digamos, este genio, ¿no? Muy poderoso, que hace que muchos queden totalmente subvertidos a su pensamiento, pero alienados, digamos, sin poder pensar y repitiendo, repitiendo y repitiendo lo que dice el autor, digamos, sin saber el origen, sin saber la fuente, sin poder repensar. Así, digamos, este, puede pasar en la filosofía, con, por ejemplo, Nietzsche, o en la literatura con Shakespeare. Es decir, en el caso de Borges, Borges no se ubica, digamos, siempre o tiene una tendencia a ubicarse a la hora de la verdad, sino que se ubica en un punto intermedio entre la verdad y la falsedad que se llama la verosimilitud. Por eso ahí tenemos un punto de encuentro con el psicoanálisis, porque es exactamente el mismo lugar donde se ubica el psicoanálisis, que ya lo vamos a explicar. Entonces, el cuidado de las palabras, porque en las palabras se nos va el alma, en las palabras está nuestra alma, y por eso el cuidado de la escritura. Cuando uno escribe en primera persona, que es el modelo de ensayo que vamos a tratar de instalar, uno está exponiéndose uno mismo, escribiendo sobre uno mismo, en diálogo con un otro. Puede ser un autor, que puede ser el mito, que puede ser, digamos, ese otro externo como un doble, ¿no? Como algo que uno soñó, como algo que uno fantaseó. Entonces, el tema de las palabras, ¿no? Recuperar el sentido, recuperar el origen. Las palabras, digamos, el lenguaje es uno de los aspectos de los rigores epistemológicos de una ciencia. El psicoanálisis es una ciencia de rigor de palabras en cuanto al concepto. Por ejemplo, ustedes a lo mejor en la vida cotidiana dicen placer o goce como lo mismo, como indistintamente. Y luego nosotros vamos a trabajar, cuando nos adentremos un poco más, que son dos categorías totalmente diferentes para el psicoanálisis, el placer y el goce. Es más, el goce es una categoría sumamente importante, sobre todo para la escuela francesa. Y entender el goce implica entender, digamos, estas estructuras, ¿no? Estos puntos de indagación donde Freud deja, digamos, de avanzar, ¿no? Ya que decide ampliar más el campo de la neurosis y no indagar tanto sobre la locura y la enfermedad. Pero el goce es un punto de entrada para comprender eso que era un misterio, ¿no? O quedó como un misterio dentro de la misma teoría. Y que sigue siendo un misterio en la vida cotidiana. Es decir, que no se va a ocupar de indagar desde el psicoanálisis de una manera seria, de una manera, digamos, que no sea prejuiciosa. Bueno, le va a llevar toda su vida, ¿no? Y la instrumentación es, bueno, cómo va a trabajar con aquellos que lleguen desde ese lugar, interrogados ellos, ¿no? Bueno, la problemática epistemológica remite a una rigurosidad etimológica precisa, que era lo que le decía, indispensable capital simbólico, ¿no? Que nos va a dar la etimología, si bien es muy acotada la etimología que tomamos, porque son de conceptos básicos nada más. La mitología, ¿no? La mitología, ¿qué nos aporta? La mitología nos va a aportar, digamos, principalmente la metáfora como posibilidad. Es decir, la mitología es una forma, digamos, el mito es la necesidad de construir un origen perdido. Ya van a tener ustedes el año que viene Historia de la Cultura y Mitología, donde van a poder profundizar. Pero se construye, digamos, una escena porque hay un origen perdido. Y eso favorece porque dice una verdad que no puede ser dicha de otra manera. Entonces, el mito es una puerta de entrada, es una posibilidad. Y se actualiza en cada generación. La ciencia en sí lo excluye, o lo toma, digamos, como algo negativo, como un error, ¿no? En el sentido de decir, esto es
un mito, como diciendo, esto es falso. Y bueno, nosotros vamos a darle un reverso a eso, vamos a hacer lo contrario, vamos a decir, esto es un mito, hay una verdad. Veamos de qué verdad se trata, ¿no? Si es mito, digamos. Si tiene valor, digamos, de valorización en el sentido de reconocimiento generacional, intergeneracional. El mito de Edipo, por ejemplo, ¿no? Central en la teoría del psicoanálisis. No es una escena, no es solo un cuentito, sino que es algo existencial que se actualiza en cada época, en cada generación y en cada sujeto de manera singular. Ahora, ¿cómo se hace? Es otro tema. ¿Cómo se lo aborda? Es otro tema. Eso ahí tenemos ese otro tríptico que nos va a favorecer para esto. La hermenéutica, la exégesis y la heurística. Ya llegaremos. Entonces, los estudiantes tienen que adquirir ciertas competencias que lo habiliten en el estudio, en la indagación, ¿sí? Y que favorezcan, digamos, lo que va a ser la formación de ustedes. El intento, digamos, de esta cátedra es darles esas competencias. Es un esfuerzo que tenemos que compartir. El esfuerzo de la transmisión de los lugares que están en este espacio, me incluyo, y el esfuerzo de ustedes, digamos, bueno, de tener paciencia, este, esta cuestión de todo ya, todo rápido, no van a tener que esperar. No, no funciona así, digamos. Te llame ya. No hay explicaciones totales, ¿sí? No hay sentidos totales. No todos pueden entender al mismo tiempo, no todos entienden de la misma manera. Cada uno tiene su tiempo. Nosotros, como en el espacio del equipo de cátedra, los va a acompañar, va a respetar el tiempo de ustedes, pero también ustedes tienen que respetar, digamos, los espacios de los docentes. Los docentes se esfuerzan, hacen, digamos, lo que pueden, digamos, ¿no? También tienen sus límites. Pero están ingresando en una realidad simbólica compleja. Entonces tienen que tener paciencia, tienen que tener cierta apertura, tienen que tener libertad, porque si ustedes están atrapados en una pasión, digamos, ¿no? Exacerbada de las pasiones del ser, ya la mencioné, eso va a ser un obstáculo, ¿no? Bueno, la lógica epistémica es otro campo, digamos, que vamos a trabajar. Ellas nos van a abrir la posibilidad de las escenas originarias porque, como yo ya les dije, tenemos el eje de los trípticos, el eje de las lógicas epistémicas, el articulador que es la metáfora y la instrumentación, digamos, a través de los ensayos y ahí la posibilidad del método iniciario, o sea, la profundación, el intento de profundizar en el psicoanálisis a través de la escritura ensayística, psicoanalítica, si algo no podemos acercar, sino será literaria, y el método, ¿no? Ese método de indagación que es el método de la clínica. Miren todas las posibilidades que tenemos en cuanto a intenciones, en cuanto a propósitos, en cuanto a anhelos. Entonces, se trata entonces de recuperar la diacronía en la sincronía, estos conceptos que yo les mencioné recién de Saussure, que ustedes los van a ver en semiótica, ¿no? O sea, en estos tiempos actuales, en este tiempo actual de esta cátedra, de este año, de esta circunstancia, en este tiempo actual de las circunstancias de ustedes, existenciales, poder pensar la sincronía, ¿no? Es decir, ese tiempo anterior a su generación, a estas circunstancias. Y eso nos lo va a dar el lenguaje, y eso nos lo va a dar las obras clásicas, y eso nos lo va a dar el mito. Y en esa obra clásica incluimos a Borges. Borges ya es un autor clásico. Borges, digamos, es alguien que está en la historia de la cultura y de la literatura. No es solo, digamos,
en cuanto a nuestro país, sino en otros países, ¿no? El efecto de su creación. Hacia su creación vamos nosotros, al modo de cómo nos puede favorecer su creación, sobre todo por esto que nos liga a esta vida de psicoanálisis. Y una de las líneas que nos liga es el lenguaje. La construcción desde una lógica epistémica, lingüística. Y ahí, bueno, vamos a trabajar el alfabeto hebreo como base de construcción lógica, epistemológica de la teoría del psicoanálisis, ¿no? Ya vamos adelantando. Entonces, esto nos va a dar significaciones, nos va a permitir abordar conceptos, abrir instancias polisémicas, evitar siempre, ¿no? Esto de lo binario, de las restricciones, de la dicotomía, una cosa u otra. Hay que poner en dialogar muchas cosas, digamos. Lo que es la dialéctica, el origen de la dialéctica. El origen de la dialéctica es un origen binario, digamos, en cuanto a instrumentación. Surge de los diálogos de Platón. Platón es un mecanismo de diálogo. Si han leído algún diálogo de Platón o tienen la posibilidad de leer, estaría de más. Él opone dos teorías, confronta dos teorías, ¿no? Con personajes. Y de esas dos teorías, la que queda como verdadera, o sea, la que puede vencer a la otra, era de alguna manera la que se instala. Entonces la dialéctica acá está tomada, digamos, como una instrumentación de oposición, de movimiento de opuestos. Sin embargo, la palabra dialéctica en griego significa el arte del buen hablar, es otra cosa. Y este autor que yo he mencionado antes, Jacques Lacan, define el psicoanálisis como una dialéctica, como el arte, ¿sí?, del saber hablar, en el sentido, digamos, de cuando un analista interviene, es decir, no está hablando de la vida cotidiana, del tiempo, de cuestiones, digamos, que hacen al discurrir, sino que está interviniendo con una palabra, ¿no?, que opera, digamos, sobre el inconsciente del sujeto. Por eso tiene que ser muy preciso en lo que va a decir y a quién se lo va a decir en el momento que lo va a decir. Es una intervención, una palabra. Bueno, vamos a ir avanzando lógica por lógica. Entonces, primera diferencia entre la psicología y el psicoanálisis, ustedes van a ver en la cátedra de corrientes, que son muchas corrientes. En vez de ir corriente por corriente y ver diferencia entre corrientes, simplemente hacemos un proceso mucho más simple. Vemos en qué lógica está cada corriente. Entonces, vemos que podemos agrupar un montón de corrientes en la lógica binaria, y eso es lo que se llama psicología. Y luego la que hace ruptura, que genera una lógica totalmente diferente, que no es la de la ciencia tradicional, porque la psicología sigue un modelo de la ciencia tradicional, en sus diferentes variantes de corrientes, por ejemplo, de Piaget, conductismo, cognitivismo, bueno, toda una secuencia con sus diferentes autores. Es el psicoanálisis el que hace ruptura, ¿no? Y ahí la lógica tríptica, o una nueva lógica, una nueva forma de pensar, una nueva forma de instrumentar, una nueva forma de elaborar una praxis. Y en esto, digamos, vamos a ver dos categorías, que es la metonimia y la metáfora, ¿no? Después la vamos a aplicar. El mito y la metáfora. Ustedes van a ver que en el Power hay un rombo que se llama diamante en la teoría. Esta figura está explicada en el Power, ¿sí? Pero hace a referencia, digamos, a la inclusión de un término con el otro, al diálogo de un término con el otro, ¿no? Entonces, vamos a abordar el mito como metáfora, como estructuras metafóricas. Esto va a tener una dimensión diferente porque nos va a permitir una interpretación. Acá tenemos la palabra hermenéutica. Hermenéutica tiene un triple significado que también lo vamos a indagar en su tríptico, ¿no? Como interpretación, explicación y traducción.
tríptica en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos interpretar, ¿sí? Pero a la vez explicar y a la vez traducir. Los tres movimientos se hacen a la vez. Si nosotros dividimos, seccionamos y solamente nos quedamos con la explicación, tenemos un modelo lógico. Si nos quedamos solamente con la interpretación, tenemos otro modelo, ¿no? Si hacemos dialogar los tres movimientos que tiene la palabra como espíritu, como alma, tenemos otra posibilidad. Entonces vamos hacia esa otra, de ese diálogo que nos permite, que nos favorece. Es el mito un relato que funda a la colectividad que lo porta. Nosotros vamos a ver que ustedes van a ver el primer trípticos de Eros, Tánatos, Logo y Fisi, lo vamos a trabajar a través del mito de Eros y G, de un autor que es Apuleyo, en el libro El asno de oro. Porque los mitos, digamos, pueden ser tomados de diferentes lugares. Y hay muchas variantes de un mismo mito. Y a veces las variantes son muy generosas y cada variante agrega algo. No es que haya que tomar una y no las otras. Pero del grupo de variantes hay una a veces que se acerca más a la verdad. En este caso, digamos, el texto de Apuleyo, de Erucique, a mi criterio es la que se acerca más a la verdad. Pero aparte, hay algo que es muy importante, que lo van a leer en uno de los libros. Es el mito, digamos, sobre el cual se funda la carrera. La carrera, la licenciatura de psicología, y en un momento el profesorado y la tecnicatura estaban todos juntos en su inicio, hacia el 2000, el momento inaugural, digamos, el mito originario que se pone para la carrera es este. Entonces hay que indagar este mito y también pensar en el origen de la carrera y los avatares y los infortunios y los logros, están todos ligados siempre al mito de origen. Pero bueno, no todos pueden hacer, digamos, ese despliegue de indagación, digamos, porque bueno, hay que conocer la historia, hay que tener registros existenciales y hay que tener cierta posibilidad hermenéutica, porque hay verdades, digamos, que revelar en los mitos, digamos, ¿no? Vamos a tratar de hacer ese ejercicio. No lo podemos hacer con todos, pero trataremos de hacerlo con ese mito, con el Edipo, otro mito central. Entonces, es el mito un relato que funda a la colectividad que lo porta y de la estructura psíquica que él delata e inaugura. En los movimientos del transcurrir del tiempo, refunda la realidad psíquica permanente en él y a través de él. Entonces Freud plantea que un mito palpita en la sociedad, centro de su incipiente edificio psicoanalítico, ¿no? ¿Cuál es ese mito? En verdad son dos. En un principio todo hemos entendido en nuestra formación que solo era Edipo, pero no es así. Había otros mitos que acompañaban, Narciso, Medusa, bueno, el que articulaba era Edipo. Pero luego de muchos años de estudio, de indagación y de investigación, en verdad creo que el mito central es el mito del lenguaje, ¿no? Que se puede encontrar en la Torre de Babel, ya que el tema central del psicoanálisis que lo da a conocer y lo profundiza en la escuela francesa de la figura de Jacques Lacan es precisamente el lenguaje. Entonces, bueno, hay que resignificar los mitos, esos en especial. Esto está estoy leyendo a un costado, digamos, el Power, para darle yo la referencia y que ustedes la tengan a la vez, ya que van a tener el Power. Bueno, ¿cuánto llevo de grabación? Casi una hora, creo. No los quiero saturar. Llego en el Power a la imagen de una esfinge, Eros, ¿no? El rombo, Tánatos, Fisi y Logo. Ahí me olvidé de hacer el rombo entre Fisi y Logo. Me quedó el rombo de Eros y Tánatos. Bueno, ese fue un error mío. Háganle ustedes imaginariamente también el diálogo, ¿no? Bueno, ahí tienen una esfinge tebana. Entonces, bueno, un ejercicio que solíamos hacer era usar la imagen como metáfora
una vez que hayan adquirido de qué se trata la metáfora, y de trabajar esa imagen, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que aparecen? Ya que lo que una imagen puede centrar a través de diferentes elementos nos permiten después decodificar eso que está cifrado. Bueno, como ya les dije y les anticipé, este Power es para varias clases. Recién hemos hecho mención en verdad a un tríptico, dos, uno que es, digamos, esta referencia, la etimología, la gramática y la mitología, no lo hemos profundizado, simplemente lo hemos mencionado. Hemos sí hecho referencia que lo que contiene esos 5 trípticos son de cómo uno aborda el contexto de descubrimiento de una teoría, ¿sí? Y eso es importante que nosotros trabajemos el contexto de descubrimiento en el psicoanálisis, que trabajemos sobre todo Goethe, el Fausto de Goethe. Yo en años anteriores me detenía mucho en el Fausto de Goethe y en la figura de Goethe, ya que de alguna manera el psicoanálisis está ligado a la poesía y a Goethe, porque Freud, a partir de la concepción de la historia natural, digamos, ¿no? Que realiza Goethe, se inclina a estudiar medicina y luego desde ahí la creación, ¿no? De esta visión de psicoanálisis que Freud ubica entre la ciencia y el arte. Y es gracias a Goethe, digamos, eso del arte, ¿no? Y de la literatura dentro del arte. Ya que Freud se apoya en la literatura, seguimos ese camino. En el caso de Jacques Lacan, él se apoya en la filosofía, busca otro medio de apoyo para dialogar. Ya que el psicoanálisis se tiene que pensar por fuera del psicoanálisis. Esto, digamos, si el psicoanálisis se repite siempre, la relación del psicoanálisis es una tautología. Entonces, para pensar un concepto necesitamos ir a otro lugar. La literatura nos permite dialogar y recrear conceptos y postular nuevos conceptos, ¿no? Bien. Entonces, hacía esta mención al contexto de descubrimiento, que tenemos que ver ese contexto de época que es importante, más allá de lo que dice Paul Feyerabend de toda la historia, digamos, de la humanidad, que sí lo vamos a abordar con el lenguaje. Eh, la validación de la teoría, que a ustedes les va a llevar toda la carrera, en el sentido de la validación de las diferentes corrientes, ya sea corriente de la psicología o del psicoanálisis. Esta cátedra, vuelvo a repetir, que es correlativa, psicoanálisis 1, por eso el segundo cuatrimestre es sobre el psicoanálisis y su epistemología. Y la instrumentación. Pero bueno, la instrumentación, la psicología en general, utiliza el método científico. Una vez que ustedes abordan la estructura, que vamos a hacer señalamiento de esta estructura con la lógica binaria, ya pueden incluir, digamos, todo un grupo de corrientes. Y luego van a tener que, bueno, hacer la diferencia con el psicoanálisis para abordar cómo se trabaja con este método, que nosotros vamos a ensayarlo en la escritura. Cuando ustedes se reciban en la licenciatura, en el campo que sea que elijan de las terminaciones que hay, digamos, lo van a indagar en la clínica, en los diferentes modos de clínica. Bien, seguiremos, continuaremos, digamos, trabajando Pau.